Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso día. Es un gran privilegio poder venir a ustedes y compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hermosa mañana, el domingo. Esperamos que Dios les bendiga grandemente hoy y que haya fruto en la predicación de la palabra de Dios en su ministerio y bendiciones sobre su familia e iglesia. Queremos agradecerles, hermanos, por la bendición de poder ser los recipientes en el Seminario Bíblico Bautista de su apoyo en oración y también en finanzas. Gracias por apoyar la obra. A causa de ustedes, muchos han graduado y están sirviendo al Señor de tiempo completo. Gracias a Dios por los excelentes servicios y cultos. Hermano Ignacio Guillén fue uno de los predicadores principales, y luego el hermano Elí el martes de la mañana en el comienzo de este ciclo escolar 2024-2025. Gracias por la presencia de ustedes que nos acompañaron. Y entonces, sí, gracias por sus oraciones. Siguen orando. Tenemos 6 nuevos estudiantes de primer año y un total de 28. También tenemos el curso de posgrado, y el hermano David Houghton ya ha aceptado el reto de estar al frente de este curso, preparando y calificando y animándoles a los que quieren ingresar y adelantar su estudio en la palabra de Dios en el posgrado. Los que quieren entrar y quieren información de este curso, entonces por favor comuníquense con el hermano David Houghton, que es nuestro profesor a los sordos, pero también enseñando este curso. Ahora en esta mañana quisiera que abrieran sus Biblias al libro de Juan. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio, un estudio que es sobre el libro de Juan. Hay 21 capítulos en el libro de Juan, y cada capítulo retrata o presenta un cuadro de Jesús en el libro de Juan. Y vamos a ver cómo presenta Juan desde el capítulo 1 al capítulo 21 a Cristo, a nuestro Señor Jesús, cómo le presenta la presentación de Cristo en estos capítulos. Hoy nos toca el capítulo del libro de Juan, y entonces ahí en el libro de Juan vamos a ver estos versículos. El libro de Juan capítulo 1 le presenta a Cristo como el Verbo. Cristo es el Verbo. La palabra verbo significa palabra, pero tiene un aspecto muy amplio espiritualmente hablando en la palabra de Dios. El verbo se refiere a Cristo, el verbo se refiere a Dios, y el verbo se refiere a la palabra de Dios. Pero Cristo es el verbo de Dios, el verbo vivo, encarnado de Dios mismo. Entonces, en los primeros 6 versículos vemos a Cristo presentado claramente como el verbo. Dice: en el principio era el verbo. Es algo asombroso que este capítulo es muy paralelo a Génesis capítulo 1, donde la Biblia dice: en el principio, otra vez la misma frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es algo curioso que en este pasaje, en los versículos 1 y 2, que la Biblia usa el verbo ser en lugar del verbo estar. Entonces no está hablando necesariamente, está hablando de quién es Cristo Jesús.
En el principio era el verbo. El principio no está hablando del principio de Dios, está hablando del mismo principio a que alude la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el principio de la tierra, de la planeta Tierra y del universo, no el principio de Dios. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él siempre es. Cuando Moisés entró en Egipto para liberar y llevar el pueblo de Dios fuera de Egipto, entonces él preguntó a Dios, ¿a quién diré que me ha enviado? Cuando me pregunto, ¿quién te ha enviado? Y él dije, diles que yo soy el que soy. Entonces es el autoexistente Dios de este universo y de nosotros. Entonces, en este capítulo notamos como la Biblia dice que Dios es presentado. Cuando viene a esto, la Biblia presenta en estos 3 versículos a Jesús como el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El mero hecho que usa el verbo ser nos indica que el verbo, Dios, el que estaba con él, es la misma persona. Es de Dios en 3 personas, porque también encontramos en este pasaje el Espíritu. Dios el Espíritu, Dios el Padre, Dios el Hijo también. Pero es la misma persona. Uno dice, ¿cómo es posible? Es ilógico. Mira, Él es Dios. No hay nada imposible para Él. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es omnisciente. No hay nada que Él no sabe. No hay ningún lugar donde Él no existe. Y entonces Él es todo omnipotente. Si Él es omnipotente, Él puede hacer lo que quiera, aun las cosas fuera de nuestra, que parecen ilógicas a nosotros mismos. El mero hecho que uno cuestiona la existencia de Dios porque sea ilógico, algo así, es el hecho que no cree en el Dios de la Biblia, el Dios omnipotente en este caso. Ahora, hay una diversidad de creencias. Dios, el verbo está presentado aquí, Jesús, como Dios mismo. Hay una diversidad de creencias en cuanto a la existencia de Dios. El deísmo afirma que Dios existe, pero que este Dios que existe no interviene en la existencia humana. No niega que Dios creó todo a diferentes maneras como Él creó, quizás evolución según ellos o quizás otros, pero ellos simplemente que Dios hizo la tierra, creó al hombre y luego lo arrojó ahí en el universo y no ha intervenido en la existencia humana desde entonces. Ese es el deísmo. También el agnosticismo. El agnosticismo declara que no puede saber si Dios existe o no. Cuando uno dice, yo no sé si existe o no, es un agnóstico. Entonces, y al final, con una intensidad nula esta misma declaración. También existe otra idea de Dios, que es el panteísmo. Uno pregunta cuál es la diferencia entre teísmo y panteísmo. La diferencia es en realidad bastante sutil. Teísta, Dios creó el universo y además interviene en él, le acompaña, le crea, le sostiene. Panteísmo, un panteísta cree que Dios y el universo son la misma cosa. El árbol es Dios, el aire es Dios, el sol es Dios, el humano es Dios, cualquier cosa. Dios y el universo son lo mismo según ellos. Y luego viene el ateísmo que absolutamente niega que Dios exista. Entonces es la negación de Dios. Y la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y luego gnosticismo.
hay un paralelo, un parecido con el gnosticismo y otros también, pero el gnosticismo se relaciona vagamente con el cristianismo. De hecho, Pedro y los apóstoles peleaban en contra de las doctrinas del gnosticismo. Ellos están de acuerdo en que el mundo fue creado por un Dios, pero no se sabe quién es el Dios. Ellos tenían muchos dioses en aquellos días, a Júpiter, etc. Los gnósticos creían que había múltiples dioses, incluido un Dios trascendente que es supremamente bueno y un Dios creador inferior que hizo el mundo material. Los gnósticos adoptaron e interpretaron varias enseñanzas cristianas sin adoptar las creencias normales de la iglesia cristiana. Y finalmente llegamos, y este es lo que la Biblia enseña, es el teísmo. El teísmo, creemos que Dios es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios tiene relación personal con su creación. De hecho, Colosenses 1:18 dice que Él hizo todas las cosas, hablando de Jesucristo, quien es el Verbo, quien era con Dios, quien era Dios y es Dios. Entonces que Él hizo todo a su imagen. Como Dios es triple, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él hizo al ser humano un ser triple, triuno, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, nosotros somos teístas. El teísmo cree en la interpretación literal de la palabra de Dios. Entonces, aquí este pasaje nos presenta a Cristo Jesús, el Verbo, como Dios. ¿Quién estaba en el principio? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador del tiempo. Dios es el creador en el principio. Y Cristo era el Verbo, dice la palabra de Dios, Jesús. Y luego dice, era con Dios. No está con Dios como si fuera una entidad totalmente separada, distinta en ese aspecto, pero era con Dios porque es Dios y es de la misma esencia de Dios. Por eso Cristo dijo, el que ha visto al Padre, al mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y luego la Biblia dice que no solamente el Verbo estaba en el principio, era el verbo era en el principio, pero era con Dios y era Dios, lo declara claramente. De hecho, primero de Juan, capítulo 5, dice esas palabras hablando de Jesús mismo. Pero sabemos que el Hijo de Dios en el versículo 20 ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Amén. Cuando uno no cree que Cristo sea Dios, los judíos, igual como nosotros que somos lectores de la palabra de Dios y creemos la palabra de Dios, cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando de Dios mismo. Los judíos dijeron a él, tú siendo hombre te haces Dios porque dices que eres el Hijo de Dios. Entonces, él era en el principio, el Verbo, Jesús era en el principio, él era con Dios y también era Dios y era en el principio. Era en el principio con Dios. Entonces, Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas en Él se sostienen o subsisten. También no solamente es Cristo el Verbo, pero Él es el creador. Dice en el versículo 3,
Él es el creador de todo. No hay nada que existe que Él no lo hizo. Todas las cosas por Él fueron hechos. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1 y el versículo 18, si no me equivoco, dice estas palabras. Colosenses 1, 18 dice, en el versículo 16, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 15, el primogénito de toda creación, hablando de Cristo Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Uno dice, pero Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice primogénito? Porque Él estaba en el principio cuando Él creó todas las cosas. Es decir, Él es Dios mismo. Entonces, Él es el creador de todo. De hecho, la Biblia dice en el libro de el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 1, de esta manera, hablando de la creación, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El verbo habla de Dios mismo. El verbo habla del Hijo de Dios, Cristo Jesús. El verbo habla de la palabra de Dios. ¿Y cómo creó de Dios el cielo y la tierra? Si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, veremos en los 7 días de la creación, o los primeros 6 días, todo fue creado por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera en el versículo 3, y dijo Dios, la palabra. Todas las cosas fueron por Él, fueron hechas. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Fue la luz. El segundo día, luego dijo en el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las tierras, e hizo Dios la expansión. Y fue así, y fue la tarde de la mañana, el día segundo. El tercer día dijo también Dios, otra vez la palabra, júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar y descúbrense lo seco. Y fue así. Y luego vamos al versículo 14. El cuarto día dijo luego Dios, hay lumbreros en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ya existía en la noche, ya existía en el día antes de las lumbreros, hablando del sol y la luna. Y entonces fue la tarde de la mañana, el día cuarto. El quinto día dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y luego la Biblia dice, versículo 22, 23, y fue la tarde de la mañana, el día quinto. Fue así. Dios dijo y sucedió. Luego en el sexto día, luego dijo Dios, produce la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y entonces el día quinto fueron producidos los peces y los seres vivientes y todo, y las aves que vuelan en el cielo. El quinto día Dios creó por su palabra. Dios dijo y fueron creados, produjo la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra. Y luego el mismo día, el sexto día, Él tomó el polvo de la tierra y formó a Adán y creó a Adán y respiró, sopló en su nariz y él fue hecho un ser viviente según la palabra. Entonces Él es el creador de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Uno dice que es imposible. Uno dice cómo lo hizo. Algunos dicen por evolución. La palabra de Dios dice por su palabra fueron hechos. Cada día Él dijo y fue así.
Él dijo y fue así hasta 6 veces, y él reposó o cesó de su creación el séptimo día porque todo fue hecho. Y él dice, nada fue hecho sin él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es algo imposible que uno no crea en un creador. Es solamente un tonto, un necio diría esto. Y luego él no solamente es el verbo, el creador, él es la luz. Versículos 4 a 9. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es como la luz, él es el resplandor. La vida que hay en él es la luz de los hombres. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 que el hombre es sin excusa delante de Dios. Su ignorancia, él no es ignorante de Dios. El ateísta no es ignorante de un creador, ni tampoco el panteísta, el agnóstico, ni ninguno de los demás teísmos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por la vida que Él sopló en nosotros con su aliento en el día de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, como la luz, Él resplandece en nuestros corazones. La misma vida que tú y yo poseemos, aunque estamos perdidos en nuestros pecados, da testimonio que Él es la luz y Él es Dios, el Creador. Luego, esta luz tiene un propósito y fue manifestado por Juan el Bautista, que Dios envió. Hubo un hombre enviado de Dios en el versículo 6, el cual se llamaba Juan. ¿Y por qué vino él? Para manifestar la luz. Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. El propósito de la luz es para dar testimonio de la luz y también a fin de todos creyesen por él. No solamente los electos son creyesen por él, pero a fin que todos creyesen por él, en la voluntad de Dios, que todos sean salvos y ninguno perezca. Y luego, como luz, es un testigo. No era él la luz, Juan hablando, sino para que diese testimonio de la luz. Él no anunciaba a sí mismo. Él no anunciaba su ministerio. Él no anunciaba su dignidad. Él, en cuanto a su dignidad, ni soy digno de hincarme y desatar sus mismos zapatos. Esa luz es universal. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay nadie que ha escapado la luz de Jesús, el Verbo, Dios mismo, el creador de este universo. Igual como el sol resplandece y da luz a todos, igual como el aire, todos respiramos también la luz verdadera. Cristo Jesús alumbra a todo hombre, y él vino y entonces se hace disponible para salvar a cualquier que existe en este mundo, que quiere venir a él. Él hizo su voluntad. Él fue predestinado para venir y morir por nuestros pecados. Y es su predestinación que los que sean salvos creen voluntariamente en Cristo Jesús como su Salvador, que Él es Dios y el que vino a este mundo para salvarlos. Y luego como el Verbo, Él es Dios encarnado. A lo mejor es por eso se llama el Hijo de Dios, me imagino, porque Él es hecho, Dios se despojó a sí mismo de su realeza, de su
de su trono y de su lugar en el cielo, lo puso a un lado y puso la carne del hombre. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios le había preparado un cuerpo para que él viniese al mundo. Entonces fue desconocido. En el mundo estaba Cristo, 33 años, y no le reconocieron. No le conocieron. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Dios encarnado fue rechazado. El versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué vino a los suyos? Hablando de los judíos primero. Porque fue por los judíos que él vino. Fue por los judíos que él nos dio la palabra de Dios. Fue por los judíos que las profecías anunciaban la venida de Cristo para morir y ser nuestro sacrificio. Entonces el Dios encarnado, desconocido, rechazado, y es el Salvador. Más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Esto significa, en inglés dice, quien quiera que la reciba. Es decir, todos pueden recibirle. Todos tienen suficiente luz para venir a Cristo. Y claro, la luz más resplandeciente es la palabra de Dios predicada y Cristo predicada. El Dios encarnado vino para hacer la voluntad de Dios. Hablando de los que creen en Él, Él dice los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que crea en Él, que Él ha enviado. En Juan, creo, capítulo 8, versículo 28, 30, ahí más o menos, quizás capítulo 6. Y como Dios encarnado, Él trajo la gracia y la verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de una persona, Cristo Jesús. Él habitó, vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, Él es eterno y Él trajo la gracia y la verdad. Y Él dijo, yo soy la verdad y la vida y nadie, y el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice en Efesios 2:8, porque por gracia, Él trajo la gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces, como el verbo, como Dios, Él es el verbo, Él es el Dios encarnado. Y luego en los versículos 29 al 35 vemos que Juan dice que Él es el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y en el versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, el día después dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y como el Cordero de Dios, ¿qué hace Cristo? Bueno, dice en el versículo 29, Él quita el pecado del mundo. Él ya ha quitado el pecado del mundo, no solamente del hombre individual. Él ha quitado el pecado, Él ha vencido el pecado del mundo, es lo que está diciendo. Entonces el perdón es posible porque Él ya pagó la pena por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, como el Cordero de Dios, Él quita el pecado de Dios. Por eso Cristo dijo a los discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 44. Estas son las palabras en el versículo 46. Él dice entonces, versículo 46, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese o resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, como el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo.
Por eso Juan vino y fue manifestado por medio del bautismo con agua que Juan administraba. Entonces, y luego Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Este es Dios que camina entre nosotros. Fue la única manera que él pudo venir a este mundo y morir, porque él no puede morir. Solamente como hombre pudo morir por ti y por mí y en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y a causa de su vida perfecta, intachable, sin pecado, él tenía el derecho de pagar por tus y mis pecados. Y como el verbo, él es el Salvador. Aquí encontramos en 2 versículos el plan de Dios para la salvación. ¿Cómo puede uno ser salvo? ¿Cómo puede uno tener sus pecados perdonados? ¿Cómo puede uno ser lavado de todos sus pecados y estar seguro de ir al cielo? Bueno, dice el versículo 12, más a todos los que lo recibieron. Lo que tienes que hacer es recibirle. Recibirle como Dios. Recibirle como el Salvador. Como tu Dios. Como tu Salvador. Recibirle como tu sacrificio. Recibirle como quien murió en la cruz por tus pecados. Recibirle como tu propiciación. Recibirle como su redentor. Entonces, recibirle. Recibirle es una palabra que significa lo mismo que creer. Creer es recibirle. ¿Cómo podemos creerle? Creyendo en él. Confiando en él. A los que creen o confíen en su nombre. Por eso Lucas escribe en Hechos 4:12, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay un nombre de un santo, no hay nombre de un hombre, no hay un nombre de un profeta. El único nombre en que tú y yo podemos ser salvos es Cristo Jesús. A todos los que lo recibieron, y luego como si dijera, aún a los que creen en su nombre, que no entendieron todo, pero le creen, le confían lo mejor que pueden. Entonces, él les da la autoridad, la palabra potestad, dice, y les dio potestad de ser hechos de Dios. Tú no naces naturalmente como hijo de Dios. El hecho de haber nacido en una familia cristiana, el hecho de haber nacido en una nación que cree en el Evangelio, según la palabra de Dios, no te hace hijo de Dios. Tienes que ser hecho hijo de Dios. Y cuando tú recibes a Cristo, o es decir, cuando tú crees en Él y confías en Él como tu único Salvador, quien pagó tu pecado, derramó su sangre y es tu Salvador, entonces Él te hace un hijo de Dios. Y experimenta lo que llamamos el nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos que nacen y reciben a Cristo, nacen de nuevo por la voluntad, no de la carne, sino no del varón de hombre, sino de Dios. Y Él quiere que todos sean salvos. Lamentablemente muchos no serán salvos según la palabra de Dios. Y finalmente, el verbo tiene sus testigos. Vemos en el versículo 19 en adelante al versículo 38, tenemos el testimonio de Juan. ¿Y qué hizo Juan? Él predicó a Jesús. Le predicó como el Hijo de Dios. Le predicó como la luz que alumbra a todo hombre. Le predicó como el Salvador. Él le predicó como quien que tenemos que recibir para ser salvo. Y entonces él predicó a Jesús. Y aún los discípulos de Juan volvieron de Juan para seguir a Cristo Jesús. Y tenemos el testimonio de Andrés, quien había escuchado a Juan el Bautista junto con otro, y ellos dos eligieron a seguir a Jesús. Es la diferencia que Dios hace en nuestras vidas.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Andrés no se menciona mucho en la palabra de Dios, 3, 4 veces, pero él ganó a su hermano Juan, a Pedro, y Pedro llegó a ser un gran predicador y podemos decir el líder de los 12 después que Cristo fue al cielo. Y luego tenemos el testimonio de Felipe. Dios eligió a Felipe después de que él fue salvo, le llamó a seguirle. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Halló a Felipe, le dijo, sígueme. Y entonces, ¿qué dijo Felipe? Halló a Natanael en el versículo 45 y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Algunos dicen que hay un plan de salvación bajo la ley, otros dicen hay un plan de salvación bajo la gracia. Hermanos y amigos, es el mismo plan. Moisés, la ley habla de Jesús y nosotros hablamos de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús, pero Jesús desde la cruz. Y entonces nosotros hablamos de Jesús desde ahora hasta atrás de la cruz. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué debemos hacer? Primero, si no eres salvo, recibe a Cristo. Reconozca que Él es Dios. Reconozca que Él murió por tus pecados. Reconoce que Él derramó su sangre y pagó la pena que tú y yo merecemos. Él, es decir, sufrió tu infierno por ti, porque Él fue desamparado por Dios en la cruz de Calvario. Y ese momento es un eco de las palabras de Cristo cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue desamparado? ¿Por qué le desamparó Dios a su Hijo? Para que Él no te desampare a ti. Él quiere que tú seas salvo. Recíbele. Tú dices, yo no sé cómo recibirle. Simplemente dile en tu corazón, sinceramente, Señor Jesús, creo lo que he escuchado del mensaje de la hermano Lili hoy. Yo reconozco que Cristo es Dios. Yo no entiendo todo de ello, pero yo lo creo porque tú lo dices. Y creo que Él murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Y ahora mismo yo quiero que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Te recibo lo mejor que yo puedo. Tú eres mi Dios y mi Salvador, y gracias por salvarme. Y si eres salvo, ¿qué debes hacer? ¿Por qué no comienzas siendo un testigo? Él dice, fue necesario que Él muriese en la cruz, que se predicase en su nombre el perdón de pecados y el arrepentimiento de pecados. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué no rindes tu vida para servirle como su testigo especial? Como Él llamó a Pedro y Juan, Andrés y Felipe, que dejaron sus redes y le siguieron a Él. ¿Por qué no lo haces tú? Deja tu vida atrás y sigue a Jesús. Y deja ser un testimonio de Cristo Jesús a los demás, para que ellos vengan a conocer a Cristo también como su Salvador. Gracias por escucharnos hoy. Entonces, la próxima semana estaremos viendo el segundo cuadro de Jesús en el capítulo 2 de Juan.